Aquí comienza Desde el Fagot, un programa donde el fagot es el protagonista. Charlas con músicos y músicas, perspectivas y experiencias sobre el instrumento. Idea y conducción, Ezequiel Feingers. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el programa de hoy les quisiera compartir dos entrevistas. La primera realizada al destacado fagotista Oscar Duarte, quien fuera miembro de la Orquesta Sinfónica del Chaco, de Formosa y de Corrientes, y profesor y vicerrector del Instituto de Música del Chaco. Luego veremos la entrevista realizada a la destacada fagotista argentina María Pía Vivet, quien es miembro de la Orquesta Sinfónica de Río Negro y profesora en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, IUPA. Bueno, un gusto poder Igualmente. ser, aunque no sea en persona, pero bueno, un placer conocerlo. Sí. ¿Sabe? ¿Cómo está la actividad? Bien, todo bien, por suerte. Este proyecto en particular, Sí, lo estoy llevando a cabo gracias al apoyo de la Universidad Nacional de las Artes, acá donde sí. yo tengo el privilegio de poder ser profesor ahí de fagot. Y bueno, y plasmar un trabajo de investigación, como le conté anteriormente, muy breve, de forma breve, en una radio, y hoy las radios tienen video. Y, claro. y bueno, y por suerte estos programas son grabados, se pueden llevar a cabo a estas horas de la noche, así que le Sí, agradezco un sí. montón su disponibilidad y querer formar parte de este proyecto. Para mí es muy importante, y le agradezco. Igualmente. Sí, Yo sí. suelo empezar para más o menos ubicarnos en el periodo de tiempo que vamos a hablar, si no le molesta, por qué año nació y de dónde es oriundo usted, por favor. Y yo soy oriundo de Resistencia, Chaco. Ajá. Nací en el año 48, bastante llano. Y bueno, viajaba a Buenos Aires a estudiar y cada 15 días hacía mi clase y volvía, iba y volvía. De familia de Buen músicos. sacrificio porque son 2000 kilómetros. ¿Familia de músicos? ¿Cómo? ¿Familia de músicos? No tengo ningún familiar músico, no. ¿Y, Únicamente yo. y por qué se le dio la música? ¿Qué fue lo que detonó? Y mi mamá siempre me alentaba para que estudiara música, le gustaba. Yo jugué al fútbol en un club aquí en Resistencia Chaco, importante, el club, y ella no quería mucho que siguiera en el fútbol, que tomara el camino de la música. Y así fue como comencé con clarinete y fui recorriendo todos los instrumentos, ¿no? Así flautas dulces, todos los registros, todo eso, y empecé a viajar a Buenos Aires también a hacer los estudios que corresponden. ¿A qué edad comenzó con el fagot? Y con el favor comencé a los 16 más o menos, a Y los 16. de, Antes, sí, imagino que fue todo un tema conseguir el instrumento, como nos costó a todos, pero aún más, tal vez. totalmente. Sí. ¿Cómo fue eso? Y fui a verlo al profesor Bragato, no lo conocerás vos, No, él sí, era claro, solista de la... de nombre, ¿Cómo? de la Filarmónica, claro que sí, sí. Sí, la Filarmónica. Y Hermano bueno, del flautista y del chelista, ¿no es cierto? claro, sí, es una familia de músicos, todo. Claro. Y bueno, y él tenía un fagot que era un Kohler alemán, usado segunda mano, ¿no es cierto? Pero lo pude comprar y un buen instrumento. Pudimos avanzar mucho con eso y Eso, adelante. Por supuesto que tuve que tomar algún préstamo y esas cosas porque económicamente siempre fue costoso todo, ¿no? pero Como acá no bueno, se fabrican.
siempre fue con la ayuda de su familia y de su maestro, ¿no? Sí, totalmente. Incluso hubo una época en que yo estudié bastante tiempo con Walter Cironi. Gironi, claro. ¿Cómo? Claro, claro, claro. Walter En Cironi. en el conservatorio o particular. En el conservatorio, sí. Ajá, López Buchardo. Y también ellos tenían el conservatorio Beethoven porque ellos tenían con las familias, él era esposo de la hermana de Pia Sebastiani, claro, la pianista. claro. Y ellos me ayudaron muchísimo, pero muchísimo. Yo cuando iba a estudiar, ellos me abrían, me querían como si fuera un hijo. Me llevaban a su casa a Claro, almorzar, no querían que yo gastara en la calle, porque el sacrificio era tremendo. 2000 kilómetros no es fácil. claro, Pero claro. bueno, son etapas que uno va pasando, ¿no? Y previo a decidir viajar a Buenos Aires, no había algo más cercano donde usted podía llegar a tener clases? Fui a Santa Fe primero. Y desde Santa Fe me derivaron ellos me conectaron con la gente de Colón. ¿Y, Y ahí sí, en seguí Santa Fe con quién? con César Benítez, Claro, una familia de músicos también. sí, 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 sí. Sí, parece que Benítez era un excelente docente y una muy buena persona, porque con los que sí, hablo sí, el siempre, hermano también era un buen percusionista, tenía una orquesta de juvenil en Santa claro, Fe. No, no, tuve la suerte de que me ayudaron muchísimo todos. Porque encima viajaba a dedo, no tenía dinero para viajar. claro, Viajaba en tren cuando me daban por el Fondo de las Artes, me daban pasaje en tren. Estos trenes que son una calamidad, pero bueno, era la única manera que podía y lo hacía, ¿Y cada 15 días. por qué Bragato y por qué Chironi? ¿Por qué esos dos profesores y no otros? ¿Lo comento? Eh, Porque, bueno, con ellos fue con lo que más tiempo estuve, porque cursé 4 años en forma regular. ¿Cómo, cómo, Tenía que cómo, hacer, cómo llega a caer con Bragato? Primero con Bragato fue, ¿no? Después con Chironi. claro, el profesor Benítez de Santa Fe me conecta con él. Ajá, Me conecta con él y me dice que yo tenía que ir a seguir estudiando con él en Buenos Aires y hacer la carrera en el conservatorio. Y ajá, es lo que hice. Fui y rendí, me tomaron un examen y me indicaron de que cada 15 días tenía que dar la clase de instrumento. Lo demás ya tenía todo aprobado. Entonces, yo cada 15 días, sí, para no perder la regularidad como alumno, claro, cada 15 días sí o sí tenía que viajar a mis clases. Yo me llevaba un grabadorcito chiquito y grababa la clase, porque venía y estudiaba y escuchaba todo, repetía las correcciones que me iba haciendo para poder, era como si lo tuviera al lado mío. Todo claro. lo que, y así fui moviendo todo tipo de etapas, ¿no? ¿Qué año fue eso? Y eso fue en la década del 70. El 70. ¿Y qué nos podrías contar de tanto las clases como Bragato y luego con Chironi? ¿En qué se familiarizaban? ¿En qué se distinguía cada uno? Bueno, generalmente veíamos repertorio de orquesta, mayormente. Compré unos libros que se llamaban Stadium, que vos deberás conocer. Claro, Y bueno, y ahí están todos los solos, o generalmente están la mayoría de los pasajes difíciles de las obras y los solos también. mm, Y bueno, incluso costaba conseguirle el material porque había que ir al recording, no había muchos lugares para poder comprar. No. Aparte uno encargaba y ellos conseguían al mes o algo así, porque no, tampoco existía en el país, había que traerlo de afuera. Y después también estaba Martín Tau, que es un claro, clarinetista, y él también vendía, tenía en la calle Florida, tenía claro, un lugar que vendía y traía así cosas, porque era difícil conseguir repertorio, conseguir muchas cosas de afuera, era claro, imposible. claro, claro, Y más viviendo acá en el interior, eh, claro, claro. es tremendo todo. ¿Y una clase de Bragato cómo era? ¿En qué se basaba? ¿Veían solos, solos de Sí, orquesta? era, eh, generalmente me corregían o buscaban que yo mejorara el sonido, buscar el mejor sonido posible. Mm, Esa era la parte más,
más firme que ellos me indicaban para poder después lograr lo demás, ¿no es cierto? Un buen sonido era lo que más se perseguía. Claro. Y decide ir a Chironi por alguna particularidad o No, porque Cironi tenía la cátedra, era titular de la cátedra en el Conservatorio Nacional. claro, Entonces, yo me venía bien para poder tener un certificado, también un título de ahí. claro, un título. Entonces, me inscribí ahí, me tomaron un examen y después lo único que me indicaban era que tenía que ir a hacer instrumentos, lo demás todo superado. Claro, Y así fui 4 años haciendo esa actividad. Además, también después me agregué con flautas dulces también. En recording estaba la gente como Gustavo Zamela, Mario Videla, claro, y también trabajamos mucho con flautas dulces. Incluso hacían los cursos en Bariloche, que también fui 2 años, y eso me abrió mucho camino aquí en la zona porque se trabaja mucho con todos los registros, no solo con un registro, sino con todo. Y como hay mucho material, es aprovechable para todos los alumnos que recién comienzan, ¿no? Incluso con la flauta dulce, le sirve de base a cualquier joven que después pueda encaminarse con oboe o con clarinete o con fagot. claro, Ayuda mucho por la base de digitación nomás. claro, 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 claro. Y, Pero después ya el manejo de la caña y todo eso ya es más complicado. y cómo tenía, ¿se acuerda de algunos alumnos también que estaban estudiando con tanto Bragato como Chironi en el momento que usted estudiaba? ¿Algún compañero que se acuerde? No, no me acuerdo mayormente de algunos, pero por ejemplo, Andrea Merenson estaba en la década del 80 y pico, porque creo que ella estuvo en Francia un tiempo. Andrea la conoces, Sí, claro. Andrea Merenson. Bueno, y ella la vi muchas veces ahí en la parte del teatro, nada más, así de paso, ¿no? No. Sí, sí, si mal no recuerdo, conversando con un colega nuestro, Helios García, jubilado de la Sinfónica Sí, Nacional, estudió con Chironi también, hablaba maravillas también de él. sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, aparte que en esa época también estaba un profesor que era muy destacado. Yo no pude estudiar con él porque ya me había incluido con Cironi en el conservatorio, pero estaba Ciambaretta. Claro, Ciambaretta también era muy destacado. Conozco mucha gente que ha estudiado con él y le fue muy bien y claro, excelente en todo. Y claro, yo no claro. tuve la suerte de poder conocerlo. ¿Y al padre de Chironi, de Walter, lo conoció? ¿Lo pudo conocer? ¿Cómo? Al padre de Walter Chironi, de su maestro, ¿lo pudo conocer? No, el papá no. 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 No, le conocí a la señora nomás Inés Sebastián y a la hermana de ella, Pía Sebastián. Porque digo, Incluso Pía Sebastián hizo el muchos padre, conciertos también. el padre era fagotista también, de Walter. Ah, sí, sí. Sí, no, era todo familia de músicos, sí. Y Sí, sí. después también hice contrafagot con Di Blasi, también estaba en esa época con ellos en la Filarmónica. Claro, junto Pero con... esas eran clases particulares que yo tomaba con él porque me iba a su casa que vivía en Morón, en la localidad de Morón, y me iba y él me daba clases de contrafagot. ¿Y qué nos puede contar de Di Blasi? Sé que estuvo en la guerra y después vino para acá, para Argentina. No, la verdad que no, no mucho no hablé con él porque yo tomé clases así muy especiales en su casa, nomás era. Él tuvo una atención muy especial también conmigo. Todos me trataron muy bien. Veían que uno venía de lejos y como podía y me, Claro. me trataron muy bien todos. ¿Y Bragato como persona, cómo era? Y era muy divertido, siempre estaba así a broma y esas cosas. Mira, mira, mira. Y Chironi también, una persona exquisita, ¿no? Sí, más. Sí, ellos vivían en Recoleta, vivían, Ajá, ahí por la calle del Yacucho.
Ajá. Sí, estaba cerquita todo ahí. Cerca del conservatorio, donde quedaba antes ahí en Callao y la Exacto, Seco. sí, todo, totalmente. Y luego que termina los estudios, ¿cómo sigue? Y no, y yo trabajé siempre aquí en la zona, en Chaco. Yo no sé si vos conocés estos lugares, Corrientes, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones. sí, pero no puedo decir Sí, que lo conozco, porque estuve de paso prácticamente, sí, tocando. claro, sí. Bueno, yo llegué a trabajar simultáneamente en las 4 provincias, 3 años. Vivía en los colectivos, pero bueno, económicamente me convenía. Y trabajaba con flautas, hay un sonido raro, con flauta, con fagot, con clarinete, con saxo. Todo, en cada lugar tenía una, una forma de utilizar los instrumentos, ¿no es cierto? Ah, que usted, Y usted, usted tocaba esos instrumentos. sí, sí, tocaba Ajá, todo, sí. ajá, ajá, ajá. ¿Y en qué orquestas hizo su carrera? ¿En Chaco y Corrientes? Sí, sí. En Formosa trabajé 2 años en la Orquesta Sinfónica y Ajá. 27 años en el Instituto de Música. ¿Y quién En estaba en Formosa con usted? ¿Quién tocaba con usted? cuando estaba en la orquesta, dirigía al maestro Rodríguez Poré, que era de Avellaneda. Sí, 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 Él dirigía una orquesta en el Teatro Roma, en Avellaneda. sí. Y aparte ahí, yo veo en la actualidad, sobre el puente Pueyrredón, hay un cartel que dice Auditorio Rodríguez Poré, mano a provincia. Hay un cartel grande que dice Auditorio, una flecha, José Rodríguez Poré. Ajá, Se ve que lleva el nombre del maestro. claro. ¿Y Y en bueno, Fagot, él trabajó mucho. en Fagot ¿Sí? quién estaba con usted? ¿Cómo? En Fagot, ¿quién estaba con usted? En Formosa Sí, estaba Judice. Judith. Judice, Judith. un señor también que venía, lo traía el maestro Poré, venían varios con él. Después también había oboístas que venían de Buenos Aires y algunos venían de Asunción también, Porque pero no tenían. ¿Cómo? la orquesta de Formosa tenía una temporada continua o eran conciertos esporádicos. Y no, había un concierto por mes y fue un lapso de 2 años. Después cambiaron de autoridad y ya varió todo, ya variaron los contratos de la gente, todo eso. En forma estable también trabajé en la orquesta de Corrientes. Ahí sí trabajé muchos años, 39 años trabajé. Bueno, me queda un paso acá de Chaco, me queda un Claro, paso. claro. ¿Y cómo, quién estaba en su fila? ¿Eran dos fagotes o era uno solo? En Corrientes, Corrientes. y estuvo gente que vos podés conocer, me imagino la conocerás a Silvia Coricelli. Sí, Ella ahora está en España. claro. Ella trabajó un año con nosotros, más de un año, porque después hizo varios conciertos también así como solista. Ajá, Y muy, muy buenos conciertos se hicieron. ajá, Dirigía a la directora Marta Ruiz, no sé si la escuchaste ajá. nombrar. También, sí, sí, Dirigía sí. en el Colón también. Sí, sí, sí. Y Pero era, los directores venían siempre. Los es que uno, dirigen así en Colón venían siempre. Aquí como invitados venían siempre a dirigir. Venía Carabino. ¿y en qué año usted tocó en la orquesta de Corrientes? ¿Qué lapso de tiempo? Y Usted, yo, sí, sí. y sí, desde el año 72 hasta el 98. Sí, Ajá, 39 años trabajé ahí. ajá. Y, Pero alternando también con clases en la otra provincia y viajando, ¿eh? Eso, permanente. claro, 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 claro. ¿Y previamente a su llegada a la orquesta había fagotes o usted fue de los primeros? No, no había. No No había. había, claro. No, no, fui el primero que comenzó ahí. Perdón. No, no, está bien, Y, está bien. y en el Chaco, la orquesta funciona como la de Corrientes, funcionaba como la de Corrientes, Sí, así. sí, 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 intercalado, sí, sí. De la misma manera que funciona en Santa Sí, Fe y en Santa Fe, Entre Ríos, Paraná. Claro, Santa Fe, Paraná. Paraná, sí, sí. Para que funcione, claro. Claro, sí, sí, sí.
Sí, la mayoría de los músicos comparten las dos orquestas. Claro. Menos mal, ¿no? Porque hay lugares que la orquesta desaparece. Claro. Y ahí, hoy en día, las orquestas, obviamos la pandemia como situación extraordinaria, Claro. ¿no? Existe la orquesta, tanto Formosa, Chaco, Corrientes, siguen. En, en Formosa no, pero Chaco y Corrientes sí. ¿Y cómo la En ve a la Formosa no. orquesta? Eh, eh, siempre se habla de una época, digo esto de forma no irónica, pero Claro. hasta graciosa tal vez, de la época de oro. Eh, ¿Cómo la ve usted ahora comparado con cómo estaba usted en su momento? Y la orquesta está, en este momento está careciendo de instrumentos de cuerda frotada. Está careciendo. Yo veo en general, tampoco no estoy muy involucrado en la actualidad porque yo estoy retirado, ¿no es cierto? Pero veo que los jóvenes ya optan por, cuando ven que hay que estudiar un instrumento con mayor dedicación, con mayor esfuerzo, ya dicen, no, me voy a canto y ya optan por algo más fácil, generalmente. Con esto no quiero desmerecer a los que cantan, ¿no? Pero se nota eso en todos los lugares, por lo menos acá en la zona. Cuando hay que estudiar mucho, trabajar con una caña, luchar con un oboe, ya disparan, eligen otra cosa. Claro. Los jóvenes ya tienen otra... A todos les cuesta eso. Claro. Bueno, usted aparte lo dice porque justamente el esfuerzo que debe haber hecho para poder realizar sus estudios fue muy grande, entonces. Claro, bueno, sí, pero por ejemplo, acá profesores de violines hay, profesores muy buenos y andan muy bien, pero les cuesta formar gente, les cuesta muchísimo, muchísimo. No, la juventud parece que está un poco cambiada con la tecnología que existe ahora, es posible que esté un poco cambiada. Sí, Yo soy un observador de la distancia. no, yo creo que cuesta en todos lados. Lo que cambian son los números de posibilidades. Por ahí en una capital hay más opciones, más números, más, Claro. números, más cantidad de alumnos, digo. Pero de todas maneras, uno, desde mi punto de vista, podría llegar a ser más fácil, ¿no? Hay mayor cantidad de alumnos, pero menos cantidades de alumnos que terminan, digo. Entonces, Claro. creo que es así, si mal me Sí, equivoco, pues. en otros lados. Y en la docencia, maestro, ¿cómo le fue? Muy bien, estuve 27 años aquí en el Instituto de Chaco, estuve en un cargo directivo también, estuve en Corrientes 15 años en el instituto, en Misiones 3 años. Misiones de Chaco ya es bastante lejos, pero simultáneamente también en Formosa, las 4 provincias trabajé simultáneamente, vivía de transporte en transporte, pero económicamente era redituable hacerlo. Claro. Y aparte que me gusta mucho la música de cámara. Entonces, Ajá. en cada lugar donde no estaban en orquesta, estaban en escuelas, armaba grupitos y hacíamos audiciones en todas partes. Claro, Eso era muy gratificante, por lo menos para mí, ¿no? claro. Y la gente iba Y cambiando, aparte que ¿o era la misma? en, ese, claro, en esa época también se utilizaban mucho, yo veía en la mayoría de las orquestas, los cuartetos de cuerda clásicos y los quintetos de vientos clásicos. Claro, Eso también me gustaba muchísimo. Y ahora con el tiempo eso no veo, yo no veo mayores cuartetos de cuerda ni quintetos de viento, no veo. Y claro, eso que antes costaba conseguir el material, era una cosa tremenda conseguir material, costaba muchísimo. claro. Sí, los tiempos van cambiando. A mí creo que no somos los únicos que nos llama la atención tal vez ese tipo de cambios. Sobre todo, como usted dice, teniendo tanta facilidad para poder hacerlos por hoy, ¿no? Comparado con... Claro, sí, sí. Sí. Maestro, ¿y pudo dejar en un legado de alumnos como para que continúe y no tengan que irse a Buenos Aires a estudiar o no? ¿O no? No entiendo cómo. ¿Pudo dejar alumnos del instrumento como para obviar el viaje tedioso a Buenos Aires para que vengan a estudiar aquí? ¿O hay Sí, una sí, escuela de después, formación? ¿Sí?
Sí, sí, en la actualidad tienen la cátedra en los institutos de Corrientes y de Chaco. Ahora no sé cómo estará funcionando, si hay mucha asistencia o no, desconozco porque no tengo un día a día con ellos. Claro. No sé si me explico. Sí, 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 no era para saber la cantidad de fagotistas que hay o si hay una escuela de fagot donde... Claro. Sí, instrumentos hay porque incluso en cada instituto compró uno y tenía para sus alumnos. Así que ahora, con el tema este de la pandemia, habrá quedado bastante moderado eso, ¿no es cierto? Pero yo creo que se va a reactivar todo, porque se está moviendo. Pero acá hay mucha influencia de música popular en todos los ámbitos. Mm, Y acá lo único que mayormente predomina es la cumbia y el chamamé. Generalmente están todo el tiempo con este tipo de actividad, que yo no estoy en contra, nada más que veo que se pierde la base de hacer otro tipo de música, que es lo que uno estudia y se prepara, ¿no es cierto? Y que es tan gratificante porque es tan linda. claro, 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 sí, por ahí pensando, habrá que también tocar un poco de cumbia y chamamé con el fagot, a ver si Sí, suena bien, por ahí. Es difícil igual, es difícil el fraseo y la articulación, sí, si uno no sí, la cambia, es complicado. Eh, sí. eh, Maestro, y para terminar un poco el contacto con otros fagotistas, no solo en el momento cuando usted estudiaba, sino luego en su carrera profesional, mantuvo con fagotistas de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, o sea, hay Mendoza. No, muy poco, porque estuve muy absorbido acá con las 4 provincias, ya estuve completo de tiempo, todos los días, yo trabajaba todos los días, sábado, domingo, todos los días. Feriado, viajaba de un lugar a otro, porque son las 4 provincias, cubrirla Claro, me llevaba todo el tiempo. claro, claro. ¿Y qué, se acuerda de algún consejo así, pero telegráfico de Bragato o de Chironi que le hayan dado, como para... Y bueno, sí, me acuerdo. Gironi cuando me escuchó, una de las primeras veces que me escuchó, porque a mí me mandaron de Santa Fe para allá, para que yo continuara allá. Yo comencé a ir a Santa Fe y de ahí me dijeron, no, yo ya no te voy a enseñar más, vos tenés que ir a Buenos Aires, sí o sí. Bueno, y así fue. Espera que ya te va a llegar el llamado. Bueno, me voy, lo veo, me escucha, me toma la prueba, todo lo que hace un profesor, ¿no es cierto? Y me dijo, mira, yo lo que te voy a pedir es lo siguiente, que preste mucha atención cómo vamos a aprender a estudiar. Una vez que vos aprendas a estudiar bien, a mí no me vas a necesitar nunca más. Y bueno, y ahí me empezó la base de lo que más había que mejorar, que era el sonido y todo lo técnico. Pero eso me acuerdo siempre. En el día que vos aprendas a estudiar, no hay que estudiar lo fácil, sino siempre lo difícil, lo difícil, lo difícil, trabajar de esta manera, de otra, buscarle la vuelta a los pasajes complicados. A mí no me necesitas más, una vez que lleguemos a eso. Bueno, y así fuimos avanzando. Excelente, excelente. Maestro, seguramente me esté olvidando de muchas cosas y si supiese hacer este trabajo, la charla sería hasta mucho más entretenida. Pero bueno, yo mientras tanto estudio, voy al teatro y no dejo de ser Y sí, fagotista. Así que esto lo hago como una especie de capricho interno que creo que tiene que estar plasmado, claro, no solo para rescatar la historia, sino también para reconocerla en primera persona con los que la hacen. Así que para mí es un claro, gusto poder hablar con usted y reconocer un sí. poco toda su trayectoria. Así que yo le agradezco un montón y bueno, a ver si alguna vez nos podemos cruzar por ahí en persona. ¿Sí? ¿Cómo no? El agradecido soy yo. Maestro, un beso, gracias, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. igualmente. Un lujo, gracias. Gracias. Muy amable. Está. Quédate escuchando desde el fagot. Desde el fagot. Radio Damus, la radio del Damus.
Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados. Bájate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damus, nuestros sonidos. Programación 2022. Tardes contemporáneas. Órgano en Baires. Entre teclas. Voces que escuchan. Cámara hoy. Barroco de dos mundos. Paredes pintadas. Mujeres de la música. Espacio jazz. Músicas cruzadas. Desde el fagot. Todo es música. Y los estrenos de Por la huella de las cuerdas. Un programa dedicado a la guitarra. Dígame licenciade. Un programa de graduados y graduadas. Radio Damus. Nuestros sonidos. radio.damus.musica.ar. La radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, tu radio. Llega en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con Desde el Fagot. A continuación, entonces, veremos la entrevista realizada a la destacada fagotista argentina María Pía Vivet. Me estaba concentrando para decirte algo. Empecemos serio, si no, no puedes. Gracias, en serio, me encanta conversar con vos y aparte nos une mucha historia y mucha anécdota. Cursamos juntos el conservatorio, bueno, ya vamos a hablar. Contame, por favor, ¿dónde y cuándo naciste? ¿O cuándo y dónde naciste? Puedes elegir. Bueno, nací hace ya muchos años, no tengo ningún problema de decir cuándo, en el año 1969, tengo 50 años, y nací en Capital Federal. En Capital. ¿Cómo llegaste a la música? Porque sé que pasaste por, no solo por el fagot, que hoy al cual te dedicás profesionalmente, sino por otros. Bueno, empecé la música en realidad porque, bueno, mi mamá y mi papá estaban separados, entonces mi mamá tenía que hacer 10 millones de cosas, de trabajos, bueno, y en un momento empezó a tener un trabajo en el turno tarde, y tenía que hacer algo con nosotras. Nosotros había una chica en mi casa que nos cuidaba, que se casó y se fue de repente. Entonces, en mi escuela, a la tarde se podían tomar clases de piano. Entonces uno se quedaba, era como ir a doble turno, pero a la tarde estudiábamos música. Pero eso era muy precario. Yo cada vez que recuerdo esas clases de piano con las hermanas del colegio de la Anunciata, pobres, no era algo muy musical. Y una señora, amiga de mi mamá, que era esposa o viuda de Gilardo Gilardi, algo así, algo con Gilardo Gilardi tenía que ver, era vecina nuestra y cuando mi mamá le cuenta esto le dice, ay no, pero no la lleves ahí, porque eso debe ser muy malo.
tenés que llevar a un lugar, bueno, y le recomendó el Conservatorio Nacional López Buchardo, que ahora es una, ¿no es cierto? Claro. Universidad. Y bueno, y me acuerdo una tarde que no sé si era que íbamos a eso, porque yo era chiquita, tenía 10 años. Mi mamá dice, vamos a ese edificio, que era el conservatorio, estaba en la calle La Cera. Y bueno, entramos y ahí fue todo muy fluido, me anotó, a los pocos días tuve que ir a una especie de prueba donde cumpleaños feliz, o sea, tenías que cantar una canción, yo canté cumpleaños feliz y te hacían repetir un esquema rítmico, bueno, entró, listo, a iniciación musical, a estudiar piano. Estudié piano un tiempo. Un día, no sé si lo siguen haciendo, bueno, porque las cosas cambiaron mucho, pero claro, como todo el mundo estudiaba piano y guitarra, cuando entrabas a primer año ya de la carrera, venían con un papelito en donde te decían que podías estudiar otros instrumentos. Y en esto de la historia vos tenés algo que ver, que no sé si te acordás. Entonces yo ahí decidí, vi en el papelito, estudiar percusión, porque yo en iniciación musical, dentro de las materias complementarias, tenía percusión y me encantaba ese aula enorme, lleno de instrumentos. Néstor Astuti, el profesor, era recopado, así que me anoté en percusión. Y después mi mamá me dice, en realidad deberías estudiar fagot, dice que es un instrumento que no estudia casi nadie y vas a tener siempre trabajo. Bueno, yo miro el fagot ahí en la orquesta, porque yo iba mucho al Colón, miraba y digo, sí, puede ser, no, pero a mí me gusta ese otro, que era el oboe. Entonces, bueno, fui a la clase de oboe, pero no, hubo varias cosas que no funcionaron, que nunca probé el oboe, o sea, no fui más. Y vos eras compañero mío de percusión, vos y tu hermano, y vos me dijiste, creo que yo te comenté lo del oboe, lo que me pasaba, por qué no quería ir más a esa clase, y vos me decís, y venite a fagot, dice, soy yo solo, dice, re piola, no sé qué. Bueno, eso habrá sido en octubre, noviembre, entonces me anoté para ir, fui al curso, al ingreso, que para los instrumentos no había un examen, ibas y charlabas con el instrumento, lo conocí a Guillermo Roura, y bueno, y el año siguiente empecé. Tengo que decir que el primer año que estuve con Guillermo me parecía como que no había onda con el profesor tampoco, pero me encantó el instrumento, entonces me quedé. Y ya después, bueno, el primer año era como todo un mundo nuevo, porque aparte en realidad me había metido a estudiar eso y no sabía lo que era. Y bueno, ya después a partir del segundo año todo bien, y me adapté a cómo era el profesor y bueno. ¿Y cuánto hiciste a la par, percusión y fagot? Y mucho. Yo en percusión iba un año adelantada con respecto a Fagonele. Yo cuando tenía 15 empecé percusión y a los 16 empecé fagot y seguí. Mucho, ¿no es cierto? Lo que sí largué piano. Largué piano cuando iba por tercer año, porque piano te demandaba mucho. Y aparte no me gustaba. Entonces, sí, pero sí me recibí de cosas. Sí, yo me acuerdo, mirá lo que te voy a contar, me acuerdo, a ver, el fagot tiene sus problemas básicos bueno, ahora hay fagotinos, hay todos los tamaños, pero en su momento era por ahí un fagot más antiguo que eran más livianos, pero después la distancia era la misma, entonces estaba el tamaño de las manos y después había que comprar un instrumento, que para empezar siempre era un montón de dinero, después te adecuás al precio caro y vas cambiando de a poquito, pero el primer instrumento es terrible. Pero yo me acuerdo de estar en el estudio de percusión con vos arriba, lo que era antes el último piso del Buchardo, y que nos teníamos que medio mirar y apurar con la presión de decir, ¿podés dejar de tocar que quiero tocar yo? Parecíamos nene de 4 años, viste, que no se prestan los juguetes. Y me acuerdo que, ahora estoy haciendo memoria, que por ahí también fue la charla de decir, mirá, estoy yo solo, con Guillermo Roura. Acá no tenemos ese problema, viste, de tener que todos querer usar la marimba, viste. Entonces, me acuerdo, muy divertido. ¿Cuándo tuviste tu primer instrumento? Más o menos. Muchísimo tiempo después de cuando comencé, porque de hecho el año que yo empecé, mirá las cosas de este país, ¿no? De la economía de este país.
ese año fue justo uno de esos años, tipo corralito, viste que hubo como, que se llame corralito, hubo uno, pero de esos que te sacan y aumenta el dólar un montón. Bueno, yo me acuerdo que Guillermo me dijo, vale $3.000 un fagot básico. Y en ese momento, para mi familia, $3.000 era algo totalmente pero descabelladísimo era algo imposible, pero lo mismo, viste, yo también, bueno, era joven, no tenía 16 años, así que no me importaba nada, yo seguía igual. Y bueno, muchos años después, muchos años, ¿cuántos años tenía? Muchos, porque yo hice casi toda mi carrera con fagot prestado. Ah, mirá. Yo creo que cuando tenía, vamos a decir, 25 años. ¿Y quién te prestaba el instrumento? Bueno, primero usaba el instrumento del conservatorio, que no sé si te acordás que era malísimo, pero bueno, era malísimo, pero se lo robaron. Así que me quedé sin favor. Entonces mi mamá me consiguió, conocía a Rattenbach, era el director del conservatorio municipal, claro. Y bueno, entonces empecé a ir a estudiar ahí. Y ahí había muchos fagotes destruidos, ¿sí? Pero bueno, yo empecé a estudiar ahí y ellos te podían prestar el instrumento. Así que yo lo hice arreglar con Mario Cesarini y me lo llevé. Y lo tuve un montón de años a ese fagot. Con ese estudié. Sí. María Pía, ¿y qué tenés ganas de contarme de tu periodo de alumna con Guillermo Roura? Bueno, mirá. Sí, lo primero que te digo que bueno, yo ahora, justo el año pasado me compré un fagot nuevo, pero el primer fagot que yo me compré y con el que hice la mayoría de todo es un fagot que fue de Guillermo, uno de los Huller que él tenía, uno mirá. Que encima a todo el mundo le gusta porque tapa arreglos graves, así que bueno, él me ayudó en el momento en que me compré el fagot, así que siempre tengo ese recuerdo porque en realidad en ese momento hubo un montón de personas que me prestaron plata, un montón de situaciones, bueno, y a él también me prestó, digamos, porque me financió una parte del instrumento. Así que sí, bueno, pues tengo 1000 anécdotas con Guillermo, pero esa es como una de las más, así, trascendentes, que estuvo bueno, eso de, él tenía 2 Huller y yo pude elegir cuál de los 2 quería. Así que bueno, siempre tengo como una parte del presente, porque todavía tengo ese instrumento, que ahora se lo presté a una alumna, viste, en esta cuestión de la pandemia, que se fue a Bariloche, bueno, si no, no iba a poder tocar, así que se lo presté, ¿viste? Pero bueno, tengo eso de... ¿Y eran extensas las clases de Guillermo o cómo las sentías? ¿Así pesadas, que te hacía trabajar mucho? Bueno, viste, Guillermo lo que tenía era que era piñano, así que viste como los piñanos tienen como, no es que tiene 2 caras, pero tienen como 2 personalidades que conviven al mismo tiempo. Entonces dependía del humor, creo, pero a mí me encantaba ir a las clases. Lo que sí era como, tenía un carácter especial, no sé si vos te acordás, no sé si vos estabas todavía, pero él había unos lunes que hacía unas audiciones entre nosotros, entonces uno tocaba, nos juntaba a todos los niveles, de todos los niveles, y cada uno tocaba, si sabías tocar una escala, tocabas una escala, si tocabas un concierto, tocabas un concierto o un estudio. Bueno, y me acuerdo un lunes que fue una catástrofe, porque de los 4 o 5 que éramos había faltado uno. Otro no sé qué le había pasado, no tenía la caña, se había olvidado las cañas. Y yo cuando voy a mi estuche me había olvidado las partituras, pero que nunca me olvidaba. Y se reenojó, dice, esto no puede ser. Agarró la puerta y se fue. Y nos dejó ahí. Y nos quedamos re mal. Pero yo no me acuerdo, estaba Karina Morán, de ella me acuerdo. Pero era como el colmo, ya nadie, fue tremendo, ¿sabes? Me acuerdo así como una anécdota. Y Guillermo enojado. ¿Y terminaste el conservatorio con él? Sí, el conservatorio, ahí. ¿Y cómo fue tu paso por
por un ensamble, por un grupo profesional? ¿Cómo fueron tus primeros trabajos? Contarnos dónde estás ahora, hablarnos un poco de tu vida. Te empiezo por el final. Ahora estoy viviendo en General Roca, en Río Negro, desde el año 2001. Soy fagotista y contrafagotista de la Orquesta Sinfónica de Río Negro, integrante del trío de cámara de la Fundación Cultural Patagonia. La Orquesta Sinfónica de Río Negro es un cuerpo artístico también de la Fundación Cultural Patagonia, así que yo estoy en esos dos lugares tocando y soy profesora en la universidad, que todo funciona en el mismo edificio, en la misma ciudad, bueno, tiene diferentes secciones, digamos. Y después, el primer lugar donde toqué medio profesionalmente, y había una orquesta en Lanús, yo ahí di un concurso, bueno, me pagaban, no era muchísimo, pero me pagaban algo. Después toqué en una orquesta de Quilmes, que también dio un concurso, eso era así como que me pagaban, y después había muchas cosas, muchas actividades. Yo me acuerdo, corría de un lado para el otro, y en realidad cuando me vine a vivir acá a Río Negro, bueno, viste cómo es el ser humano, uno tiene roces con compañeros y todo eso, pero claro, vivir acá en Río Negro era todos los días ir a ensayar con esos compañeros con los que tenés roces. En cambio, cuando yo vivía en Buenos Aires, me acuerdo, yo los lunes iba a un lugar, los martes a otro, los miércoles, todos diferentes. Entonces sí, me acuerdo que había un violista con el que me peleaba siempre los lunes, al principio cuando nos conocimos, después se pasó, pero tremenda era la pelea. Pero cuando volvía el lunes siguiente, o el jueves, ya no me acordaba, porque en el medio habían pasado un montón de cosas. Entonces tenía eso como de vertiginoso de ir de un lugar a otro. Y una anécdota graciosa con respecto a eso, en Buenos Aires hay mucha humedad y a veces cuando uno arma y desarma el fagot, viste que cuesta que desarmarlo porque se hinchan mucho los corchos. Bueno, yo justo iba de cambio a una orquesta en lugar de Germán Lamas, no sé qué orquesta iba a reemplazarlo. Bueno, y yo salgo de la orquesta de Lanús y el fagot no se desarmaba. No se desarmó. Por suerte nos vino a buscar el padre de una amiga que nos llevaba ahí en el auto, y yo llegué a la orquesta con el fagot armado, que siempre me quedó en la cabeza que he pensado, uy, qué responsable, ya llega. Qué divertido. Fue terrible. Divertido. Sí. Yo lo he guardado en el teatro armado, porque también no lo pude desarmar, y dije, bueno, en el ensayo de la noche seguramente cambiará el clima, y sí, cambia, pero esas desesperaciones que decía, bueno, no se puede sacar, es la humedad, es terrible, es terrible. Bueno, Guillermo me enseñó el tip para superar eso, y la verdad que es un tip infalible, sí, se sale enseguida, porque yo estaba tirar así, y tenés que agarrar firme los tubos abajo y mover la campana de izquierda a derecha un poquitito, y enseguida se empieza a mover, y después de ahí entonces empezás a girar para un lado y para el otro, pero no falla, porque se lo he enseñado a alumnos, así que eso también siempre lo tengo de Guillermo, y cuando pasa le cuento a los alumnos de dónde viene, quién me lo dijo y todo eso. Che, Pía, y con la docencia, ¿cómo te va? Bueno, con la docencia yo estoy en un lugar donde, bueno, creo que medio con todos lados, ¿no? Pero acá particularmente el fagot no es muy conocido. De hecho, se está haciendo conocido gracias a mí, pero no gracias a mí por decir mí, porque con la Fundación Cultural Patagonia hacemos muchos conciertos didácticos. Y yo soy como bastante simpática, entonces siempre se enganchan mucho los chicos cuando yo presento el fagot. De hecho, todos quieren estudiar fagot, pero porque yo soy simpática. Después cuando llegan al instrumento, las cosas cambian porque ahí no soy tan simpática, hay que estudiar. Bueno, entonces todos los años está esta instancia de concierto didáctico donde recolecto a algunos alumnos. Y bueno, y hay mucho chelista que pasa a ser fagotista. De hecho, de mis alumnos, tengo 5, 2 son ex chelistas. Y bueno, van ahí, tengo 5 alumnos y hay 2 o 3 que ya han avanzado bastante. Tengo 2 alumnas que egresaron cuando recién entré, pero que ya venían con estudios, digamos, la mitad de la carrera. Y bueno,
pero bien, bien. Siento que el fagot va encontrando un lugar acá en la sociedad, un lugar de conocimiento, lo cual está bueno. Como que en Roca conocen el fagot, ¿viste? Claro. Así que eso está bueno, eso está bueno. Increíble, la verdad es una labor muy rica, ¿no? Porque es como Sí, casi una obligación, ¿no? Una necesidad muy grande. Está buenísimo. Y vos sabés que en la Fundación Cultural Patagonia, el año pasado, una de mis alumnas que hizo algo que yo le dije que yo lo había pensado cuando era chiquita y no tenía cómo tener el fagot, que era escribirle a alguien que tuviera mucha plata y pedirle que me compré el fagot. Bueno, y esta chica le escribió al presidente de la fundación, que es uno de los accionistas del diario Río Negro, y le escribió contándole que muy graciosa la nota, como estaba redactada, llena de errores de ortografía, pero yo dije, pero deja, porque es muy natural la nota. Y le compré un fagot. No te Así que tiene su fagot, sí. Así que tengo como el apoyo de una entidad también que, al haber una alumna que ya ella ya está en el ciclo superior, que esté avanzada y que se ve que quiere tocar el fagot, que tiene una cierta disponibilidad para tocar el instrumento. Bueno, eso está bueno porque es importante que los alumnos tengan su instrumento, ¿no? Che, Pía, te hago una pregunta para terminar un poco con tu historia, que me encanta, me quedé pensando con la labor docente, que la responsabilidad, ¿no? de estar en un lugar y que vos logres plantar, como digo, ¿viste? La semilla, la curiosidad con un instrumento tan delicado, como llamo yo, porque es en peligro de extinción constante y dependemos de una economía que encima hace que, o sea, globalmente el instrumento es inferior en términos de difusión que la flauta, violín, etc. Pero acá es una locura. Pasaste, por ejemplo, di los primeros nombres, Pedro Chiambaretta, Roque Russo, Merenson, ¿con algún otro gran maestro, aparte de Guillermo? Como para... Sí, con Merenson yo estudié un tiempo. Y mira. de hecho, vos cuando me contactaste para hacer esta entrevista, me preguntabas cuál era mi usuario de Skype, y yo te decía que era la reina de la Patagonia, que ya te iba a contar por qué, porque yo estaba tomando clase con Alberto en su casa, que él daba unas clases muy particulares, que no ibas todas las semanas 1 hora, ibas una vez por mes 4 horas, pero no eran 4 horas en las que hablaba, no, había que tocar 4 horas todo material distinto. Entonces la preparación de la clase fue una época que a mí me gustó mucho, de mucho aprendizaje. Y yo estaba en la clase, sonó el teléfono, en esa época no era celular, era el teléfono, ¿no? Y va, y discúlpame, y habla. Bueno, y estaba hablando con Salvador Citarrosa, que él estaba acá en este lugar donde yo estoy ahora, y le dice, Salvador acaba de renunciar, viene y me cuenta, allá a Roca. ¿Por qué no te vas vos allá y te convertís en la reina de la Patagonia? Me lo dice así, ¿viste? Y a mí me quedó de chiste. Y después en ese momento me hice todo el mail, todo, cualquier cosa de ese estilo, era la reina de la Patagonia. Qué divertido. Sí. Qué divertido. Qué grande, qué lindo. Bueno, che, Pía. Perdón. ¿Cómo es? No, contame. Y a Chiambaretta lo conocí en la orquesta académica del Colón, lo tenía ahí de coach, y teníamos algo en particular los dos, que en realidad no nos conocíamos, pero queríamos conocernos porque los dos nacimos el 8 de octubre, 20 años, y vos sabés que Noel de Vos también es del 8 de octubre, y yo estaba tomando también un curso con Noel de Vos en Brasil, y teníamos otro compañero más ahí en el mismo curso, que era del 8 de octubre. Entonces es como un día no peronista, sino un día fagotista. Yo justamente hoy conversaba con un colega nuestro, Fabio Curi, de Brasil, y hablábamos de las balsas de Miñones, etcétera. Y yo también lo conocí, obviamente, a De Vos, y me acuerdo que en ese entonces yo estaba en contacto con Chiambaretta, y creo que tenían exactamente la misma edad, y fallecieron, lamentablemente, 1 año de diferencia, y los dos, como
decía Fabio, eran dos personas muy amables. Y bueno, la gente de Libra es muy amable, Pía. Muy amable. Y aparte eran románticos. Noel de Vos era muy romántico. Lo que él hizo por su mujer y cómo hablaba de su mujer que ya estaba fallecida, era increíble. Eso era muy libriano. Muy libriano. No sé si a vos te pasa también, muy lúdicos e ingenuos con el instrumento, ¿no? Sí. Fue un juego, por suerte, digo. Un juego muy lindo, a veces un poco más solitario de lo que uno hubiese querido, porque tampoco que estábamos rodeados con muchos alumnos, pero la pasamos bien, creo, ¿no? Y Sí. poder vivir de lo que hacemos es un lujo también, como siempre digo. Así que lo digo con una sonrisa y me alegra que vos también estés, como digo, plantando una semillita donde estés y lo haces realmente de corazón y súper. Así que todo mi cariño y gracias, 1.000.000 de gracias. Bueno, gracias a vos. Chao, chao. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Mis agradecimientos como siempre por el excelente trabajo técnico y de edición a Gonzalo Rodríguez y Tomás Bravo. Será hasta pronto y muchísimas gracias. Esto fue Desde el Fagot. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Radio Damus. Nuestros sonidos.